todo eso le estoy diciendo a nuestra invitada, la doctora Paloma Roa Rojas. Ella es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud. Y el tema de nuestra conversación, doctora, muchísimas gracias por estar aquí, es el panorama nacional del Alzheimer. Hace unos días se celebraba este Día Mundial para recordarlo, para hacernos sensibles respecto a esta problemática, y creo que vale mucho la pena que nos acerques un poquito a lo que es el Alzheimer en México. Bueno, Pati, muchas gracias por la Muy invitación amable. a este programa tan bonito que tienes aquí. El Alzheimer en México es lo que es el Alzheimer en cualquier otro país del mundo. ¿Sí? Es una enfermedad neurodegenerativa incurable que como tal tiene una complejidad, que es que cuando las personas la padecen, las personas con el tiempo van a volverse personas discapacitadas. Es una enfermedad que es discapacitante con el tiempo y tiene una progresión larga. Toma muchos años, no sabemos cuántos, no lo podemos saber, pero eso es la enfermedad de Alzheimer. Todavía cuando tú hablas de esta incapacidad que llega a provocar a la persona que la vive, ¿a qué te refieres? ¿Qué nos va pasando en nuestro cuerpo, en nuestra vida? Es una enfermedad que se va empeorando con el tiempo. Eso lo que quiere decir es que una persona, cuando envejece, siempre va a haber ciertas cuestiones a las que tendrá que ajustarse conforme va pasando la edad. Sin embargo, en este caso estamos hablando de personas que experimentan más problemas a pesar de la edad, ¿sí? Sí. Entonces, esta enfermedad, al ser discapacitante, lo que quiere decir es que las personas primero se van a volver disfuncionales. Cuando hablamos de la disfuncionalidad, lo que quiere decir es que las personas ya no van a poder llevar a cabo sus actividades sin ayuda, necesitan ayuda. Van a necesitar ayuda para salir, van a necesitar ayuda para llevar sus finanzas, van a necesitar ayuda para tomar sus medicamentos, así. Eso es una persona que es disfuncional. Pero si la enfermedad sigue avanzando, se va a volver dependiente. Cuando una persona es dependiente, es una persona que ya no puede hacer sus actividades cotidianas básicas. Es una persona que ya no puede comer sola, es una persona que ya no puede bañarse sola, es una persona que ya no puede vestirse sola, es una persona, ¿sí me explico la diferencia? Sí, claro. Ahora, entre una cosa y la otra pueden pasar años. Puede pasar años de que una persona es disfuncional a que una persona sea dependiente. Pueden pasar años, no sabemos cuántos, pero esa es la progresión de la enfermedad en su totalidad. Eso es. Sí, mi papá, mi mamá siempre llevaron la economía de la casa, hablando de las cuentas. Sabía muy bien que había que pagar la luz, el teléfono. Entonces hablamos de estas cosas que empiezan como a requerir ayuda, aunque lo hayan hecho toda su vida, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Por qué esa discapacidad alcanza incluso bañarme, asearme, vestirme, abrocharme los botones de la blusa? ¿Por qué llego a esa dependencia? ¿Se me olvida? No sé de qué pasa conmigo que dejo de hacerlo. Yo, persona portadora, enfrentando la enfermedad de Alzheimer. Cuando una persona empieza a tener esta enfermedad, hablamos de 3 etapas. Sí. La primera etapa es la leve, la segunda etapa, cuando son disfuncionales ya, es la etapa moderada, y después tenemos la etapa severa, cuando ya son dependientes. Sí. Esta enfermedad, como te decía, es una enfermedad neurodegenerativa. Eso lo que quiere decir es que va a haber cambios en nuestro cerebro que son progresivos y que sí pueden llegar a ser muy graves, y que por eso es que se llega a una etapa de dependencia. Pero es eso, es una enfermedad neurodegenerativa que va a hacer que hasta la etapa avanzada la salud física se empiece a deteriorar. Al principio no, al principio nuestra salud física se podría decir que es lo que más permanece. Entonces las personas
siguen siendo capaces de levantarse, de comer, de bañarse, etcétera, siguen siendo capaces de hacer todo esto, pero ya que estamos llegando a la etapa avanzada de la enfermedad, empieza esta enfermedad neurodegenerativa también a tener cambios en la salud física de las personas y eso es lo que va a hacer que lleguemos a una etapa de dependencia. Puedo enfrentar enfermedades que no esperaba, de no ser por la presencia del Alzheimer. Esa, Pati, me parece una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país vivimos en un contexto en el cual las personas, cuando llegan a ser adultas mayores, generalmente ya traen su salud deteriorada. Exactamente. Entonces, son personas, ¿no? Sí. O vulneradas. Sí, Me parece que es una cuestión que sabemos bastante bien, que por ejemplo, la diabetes es una enfermedad sumamente común en nuestra población. La probabilidad de que un adulto mayor tenga diabetes es muy alta. La probabilidad de que un adulto mayor tenga hipertensión es muy alta. Entonces, estas enfermedades son independientes del Alzheimer. No es que el Alzheimer vaya a generar... los produzca, exacto, no. El Alzheimer, digamos, un poco exagerando, pero nada tiene que ver con eso. Son cuestiones completamente independientes. Sin embargo, como cualquier cosa, como individuos que todo se relaciona en nuestro organismo, obviamente va a tener un efecto. ¿Sí? O sea, entonces cuando nosotros somos adultos mayores y ya traemos la diabetes, la hipertensión, etcétera, ya traemos un estado físico más deteriorado, el Alzheimer, lo que va a pasar es que va a tener una progresión de esto que les hablo, que vamos de lo leve, lo moderado a lo severo, que va a ser distinta. ¿Sí? Va a ser, por decirlo de alguna forma, va a ser peor. Entonces, todo eso contribuye a cómo va a ser la progresión del Alzheimer. Se dice que no hay, que la principal causa de esta particular forma de demencia es justamente la longevidad a la que ahora nos enfrentamos. Eso es lo que dicen por un lado, pero también hay otros factores de riesgo que aceleran un poquitito nuestra cercanía a la demencia. ¿Qué de cierto hay que la vejez tiene que ver con esto? ¿Y qué tanto hay otros factores de riesgo que no son solamente la vejez? También me parece una excelente pregunta, Pati, porque es muy común pensar esto que me estás diciendo y eso es un error. El Alzheimer y la edad no son causa-consecuencia. Lo que pasa, eso es una cuestión así, es que la edad es el principal factor de riesgo. Es decir, lo que quiere decir es que las personas arriba de 85 años, 85, tienen mucha más probabilidad de padecer Alzheimer que una persona de 65. Eso es lo que quiere decir que la edad sea un factor de riesgo. Sin embargo, hay que entender muy bien que la edad no es la causa. Ni la vejez tampoco. Ni la vejez, en absoluto. La enfermedad de Alzheimer, valga la redundancia, es una enfermedad. No es una consecuencia de la edad. Uno puede llegar a los 90 años, cada vez lo vemos más, cada vez vemos más personas que llegan incluso a más de 100 años. Y hay muchas de esas personas que llegan lúcidas, espléndidas. Exacto, sí. No podemos decir llegan como si tuvieran 25, porque también estamos diciendo cosas que no son, tampoco. Pero se puede, pues, o sea, el Alzheimer y la edad no son causales. Sí, puedes llegar con tu memoria muy bien, con datos muy siendo buenos, independiente. Siendo independiente. Sí vas a necesitar ayuda, pero puedes llegar perfectamente bien. Esto tiene mucho que ver con lo que te decía de lo que son los factores de riesgo. La edad sí es un factor de riesgo muy importante, pero no es el único. Hay otros factores de riesgo que también son muy importantes, como lo que te decía, hay que cuidar nuestro peso, hay que cuidar nuestra salud cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Corazón sano, cerebro sano. Entonces, en ese sentido, tengo que cuidar mi presión arterial, tengo que cuidar no tener mi colesterol alto, tengo que cuidar mi dieta en la medida de lo posible también, y todas esas cosas, entre más joven las haga, mejor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que también vivimos mucho como pensando que cuando sea viejito ya me tengo que cuidar. Cuando yo sea un adulto mayor me tengo que empezar a cuidar. Entonces me empiezo a cuidar. Exactamente. Bueno, esto que
tampoco es que esté mal, a cualquier edad que empecemos a cuidarnos está bien. Ajá. Pero si empezamos a hacerlo desde que somos más jóvenes, va a ser mucho mejor. ¿Cómo voy a lograr un envejecimiento sano si me cuido desde que soy joven? Claro. Y por cuidarme me refiero a eso, me refiero a tener un peso sano, a hacer ejercicio. Cada vez tenemos más evidencia científica que nos muestra cómo el ejercicio es muy importante. Vivimos en una época muy sedentaria. En ese sentido, siempre va a ser bueno también empezar a hacer ejercicio, así sea hoy, mañana, pasado, lo que sea. Siempre va a ser bueno y todo eso, entre más temprano lo haga, mejor. Doctora, y en la parte científica, tú como investigadora justamente de esta área en el INGER, ¿cómo van los avances? De momento, por ahí aparece una notita, avances con un fármaco, avances con alguna otra investigación. En la parte de investigación sobre esta enfermedad en México, ¿en qué condiciones estamos? ¿Qué aportaciones nuevas tenemos? Por ejemplo, Pati, saber que las adecuaciones que nosotros podamos hacer a nuestro estilo de vida van a tener un impacto muy grande en la manera que vamos a envejecer, es de las cosas que más estudiamos, que más sabemos, por lo que te decía, porque en México tenemos estas particularidades en nuestro país de cómo las personas pueden llegar a ser adultas mayores, pero ya llegan muy enfermas, pero sin embargo hay algo como que todavía funciona muy bien. Bueno, eso es lo que más estudiamos. En la parte de los fármacos, los medicamentos, este tipo de cosas, se estudia mucho, sobre todo en otros países, pero lo que sabemos perfectamente bien hasta el día de hoy es que lo que más funciona, lo que va a ser mejor, va a ser el estilo de vida. Adecuar nuestro estilo de vida a lo que queramos que sea nuestra vejez. Exactamente, podemos invertir desde hoy. Exactamente. O para las diferentes etapas de la vejez. No es lo mismo los 60 años que los 90. Por supuesto. Y podemos cuidarnos desde antes, pero también estando viejos vale la pena seguirnos cuidando, Por ¿cierto? supuesto. Propuestas para buscar ayuda profesional y para diagnósticos tempranos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el médico que debo visitar? Y sobre todo, ¿cuándo debo considerar la asesoría profesional? Esta también es una pregunta muy importante, Pati. A partir de los 65 es cuando empieza a haber un verdadero riesgo, lo que decíamos de la edad, de que algo esté pasando que sea un proceso de enfermedad. En este sentido, a partir de los 65 es muy importante hacer las revisiones médicas lo más posible que se pueda, siempre mantener vigiladas nuestras enfermedades crónicas que ya tengamos, mantener bien cuidada nuestra diabetes, si es que tenemos diabetes, no tener complicaciones, vigilar la hipertensión. En ese sentido, uno puede ir con el médico general, con el médico de cabecera, con el que ya conozca y plantear cualquier inquietud que se tenga para hacer el seguimiento. Todas estas enfermedades, las demencias y la enfermedad de Alzheimer, no tienen un inicio abrupto, no empiezan de la noche a la mañana, tienen un inicio que se llama insidioso. Entonces, en ese sentido, hay que acudir al médico siempre que uno piense que algo está mal. Doctora, le agradezco muchísimo, Paloma Roa, nuestra invitada el día de hoy.